Buenos días. He ingresado a todos los estudiantes que estaban en la sala de espera hasta el momento, 35 personas conectadas. He empezado a grabar para que comiencen a registrar su asistencia en el chat del Zoom, apellidos, nombre y cédula, y también no se olvide de hacerlo en el Moodle, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada. También debo indicarles que la semana pasada también les pedí que ingresen o pongan en el Zoom sus apellidos y nombres, en ese orden, apellidos y nombre, para comodidad mía al momento de darles acceso, que estoy tomando la lista. Si no ponen en ese orden apellidos y nombre, a mí me sale desordenadas sus nombres. En un rato me sale, por ejemplo, Ariana Zambrano, que es la última de la lista, por dar un ejemplo, me sale primero. Entonces tengo que andar de arriba para abajo en la lista, de arriba para abajo en la lista. Si ustedes ponen sus apellidos y nombres, pues el Zoom solito me los coloca en orden alfabético. Entonces, segunda vez que lo digo, por favor, espero que la próxima semana ya todos ingresen con sus apellidos y nombres. Persona que no esté en ese orden, su nombre en el Zoom, no le daré acceso. Si no le doy acceso, tendrá falta. Y eso le puede ocasionar tener varios ceros en un solo día de clase. Puede que haga un taller y usted como no está, va a tener cero por no cumplir con la instrucción que le está dando el docente. Entonces, a partir de la próxima semana, repito, entrar poniendo como nombre en el Zoom sus apellidos y nombres, si no, no hay acceso. Segundo, también dije la semana pasada que tiene que estar plenamente identificado. Pues no, por ahí hay alguien que tiene auxiliadora Panchana. Déjeme ver, Panchana, por ejemplo, ¿verdad? Debe entrar como Panchana auxiliadora si es que ese son sus datos, pues no. Por dar un ejemplo nada más. Si hay algún nombre que no está en mi lista, ¿verdad? No le doy acceso, ¿sí? Me refiero a que a veces suelen prestar la computadora, cambian el nombre, se las devuelven y está con el nombre cambiado, entonces no está con su nombre. Si yo veo que no está con su nombre o no se está identificando con su nombre, pues no le doy acceso también. Entonces, ¿alguna pregunta con las instrucciones que estoy dando? Parece que tampoco estuvieron atentos a lo que dije la semana pasada de que por respeto al profesor, más que sea cuando hace una pregunta, deben de responder con sí o no, algo corto. No creo que haya mucho problema en que ustedes puedan responder un sí o un no, ¿verdad? Porque si no van a responder o no van a participar, va a tener problemas conmigo en clase. Así que por favor responda por respeto cuando el profesor le hace una pregunta. Vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta sobre las instrucciones que he dado, que parece que hay que repetírselas 2 y 3 veces para que ustedes la asimilen o la comprendan? No, profe. No, profe. No, ingeniero. Gracias. No, profesor. Ahí es otra cosa, pues, ¿no? Listo, empecemos con las clases el día de hoy. Ah, me olvidaba, a todos los cursos, la semana pasada yo tampoco dije esto, a todos los cursos la primera tarea es que me sigan por las redes sociales. Entonces, yo no hice la semana pasada esto, se me pasó por alto en este curso. La tarea número 1 es que me siga por las redes del canal de YouTube y por el Instagram. ¿Qué va a hacer? Primero me va a seguir en YouTube, le tomo una captura de pantalla que me está siguiendo por YouTube y me envía un mensaje por Instagram. Me sigue en Instagram y me envía una captura de pantalla de que me está siguiendo por YouTube, ¿sí? Me envía un mensaje. Yo le contesto el mensaje, le voy a poner OK. En el momento que le pongo OK, usted tiene su nota de la tarea. Si no envía eso, pues obviamente tendrá cero. Si envía eso dentro del plazo establecido, que es hasta el final del día de hoy, ¿a qué hora termina el día de hoy? 11:59. 11:59. Para asegurarnos, porque si pone a las 12 con un segundo, ya es el otro día, entonces es preferible que máximo el día para nosotros termine a las 11:59. Entonces, hasta el final del día de hoy, 11:59, tienen para hacer esta tarea. Repito la tarea, seguirme por mis dos redes sociales, el canal de YouTube e Instagram. Le tomo una captura de pantalla que me está siguiendo por el canal de YouTube y me envía un mensaje por Instagram con la captura de pantalla de que me sigue por YouTube.
y yo le respondo OK. En el momento que yo le respondo OK, es su confirmación de que he revisado su mensaje y tiene su nota. ¿Alguna consulta con Profe, esa tarea? profe, disculpe que me interrumpa. ¿Y cuál es su canal de YouTube? Ah, eso lo expliqué la semana pasada. ¿Sí? Esa es la tarea en sí. La tarea no es tanto que me siga, la tarea es que yo ya expliqué eso la semana pasada y yo debía haber mandado esta tarea la semana pasada, sino que no sé por qué se me pasó por alto, ¿verdad? Pero las personas que estuvieron atentos, pues sabrán cómo hacerlo, pues, ¿no? Y así, eso es un ejemplo nada más, porque así van a haber muchas tareas en las que voy a confirmar si usted estuvo atento a lo que yo dije en la clase pasada, ¿sí? Recuerde que en cualquier momento, como docente, puedo tomar alguna lección o alguna evaluación. Su trabajo como estudiante es estudiar, estar atento y concentrado en todo momento, pues, ¿no? Y estar listo para cuando el docente le tome alguna evaluación. ¿Alguna otra consulta? ¿Quién es el presidente del curso? Si es que ya tienen presidente del curso. Yo, profesor García Paul. García Paul, García Paul. ¿Y el vicepresidente? El profesor Herreras. Herrera Astrid. Listo. El presidente y el vicepresidente, por favor, me envían un correo a mi correo institucional con su número de teléfono para tenerlo dentro de mis contactos y poderme comunicar con ustedes en caso de necesitar decirle algo para que ustedes a su vez le digan a su grupo. La semana pasada también, bueno, ahí sí ya no recuerdo, yo asumo que ustedes deben de tener algún grupo de la materia, ¿verdad? O hicieron algún grupo de WhatsApp de la materia. El administrador de ese grupo, por favor, me agrega momentáneamente o me envía un link del grupo, de invitación del grupo, para yo poderlo poner en el Moodle. ¿Para qué? Para que cualquier estudiante que todavía no esté en el grupo tenga acceso al Moodle y pueda ingresar a ese grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp no voy a estar yo. Si me meterá momentáneamente para poder coger el link y de ahí yo me salgo. Ese grupo se supone que es para ustedes, pues, ¿no? Para que estén informados y para que el presidente también tenga la facilidad de poderse comunicar con todos, pues, ¿no? Porque me ha tocado cursos en el que el presidente no tiene todos los contactos de todos sus compañeros, pues, ¿no? Entonces, creería yo que la mejor idea es que creen su grupo de WhatsApp si es que ya no lo tienen creado. Si ya lo tienen creado, si no lo tienen creado, créenlo, y si ya lo tienen creado, envíeme el link de la invitación para yo poner ese link en el Moodle. Y ahí estará todo el semestre, ¿no? Hay estudiantes a los que se les pierde el celular, se los roban, se les daña, no tienen después cómo ingresar nuevamente, pues ya saben que entrando al Moodle, pues fácilmente se pueden volver a conectar con el grupo. Ahora sí, creo que he terminado las instrucciones. Vamos con la materia como tal. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Gracias. Empezamos entonces la materia que es Políticas y Legislación Mercantil y Societaria. La materia, por el nombre, pareciera que tiene que ver más con las leyes o con algo de jurisprudencia o de lo que manejan los abogados, y no es tanto así, pues no trata más sobre artículos, sí, pero que tienen relación con el comercio en el país. Sí, todo lo que tiene que ver con el comercio en el país. Esta facultad es de administración y la administración gira en torno al comercio, pues, ¿verdad? Esta carrera es de contabilidad y auditoría y la contabilidad y auditoría gira en torno al comercio. Por eso es importante que conozcamos todo lo concerniente a las leyes con respecto al comercio, que es la materia mercantil, y societaria, que es la materia de las empresas. Política se refiere básicamente al Código de Comercio, que es lo que vamos a estudiar durante todo este semestre.
Entonces, partiendo de ahí, del comercio, que es de lo que trata esta materia, debemos identificar cuáles son los actores del comercio. Entonces, tenemos como primer actor al comerciante, que es el que realiza la actividad del comercio. ¿Quiénes son los comerciantes? Veamos, lea por favor la primera lámina, Zúñiga Puente. Ya, profesor, buenos días. Los comerciantes, concepto, las personas naturales y jurídicas que tienen capacidad para contratar y que hacen del comercio su profesión habitual. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Gracias. Entonces me dice que los comerciantes son personas naturales y jurídicas. ¿Qué son personas naturales y jurídicas? Las personas jurídicas son las que están constituidas como empresa, ¿verdad? Pero la empresa no se constituye sola, se constituye por medio de una o varias personas. Entonces, esa persona es el representante de esa empresa, entonces pasa a ser persona jurídica. Las personas naturales son las personas que ejercen el comercio, pero no tienen una empresa o un nombre de empresa, sino que trabajan por cuenta propia o a cuenta personal. Esas son personas naturales, ¿no? Entonces, las que son empresas son personas jurídicas, que igual están representadas por personas, y las personas naturales son la misma persona que se representa a sí misma, sin necesidad de tener una empresa. Me dice que tienen la capacidad para contratar personas naturales y jurídicas. Los comerciantes son personas naturales y jurídicas que tienen la capacidad para contratar y hacen del comercio su profesión habitual. Quiere decir que lo hacen todos los días. No es que hoy me voy a poner a vender un producto X, se me acaba ese producto y dejo de vender o de comercializar. Después de 2 meses compro otro producto, vuelvo a vender, se me acaba y después de 3 meses vuelvo a vender. No, eso no es habitual, ¿verdad? El comerciante es el que todos los días ejerce esa actividad, la del comercio. Luego dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. ¿Cuáles son esas actividades que la ley considera mercantiles? Pues sea un poquito más proactivo y lea el Código de Comercio para que pueda usted identificar cuáles son esas actividades que se consideran mercantiles. Al final de esta clase, yo le voy a dejar un archivo en el Moodle con el Código de Comercio actualizado, que es con el que vamos a trabajar. Ese Código de Comercio tiene más de 1400 artículos. Sería bueno que lo vaya leyendo para que usted más o menos entienda de qué es lo que vamos a hablar en las próximas clases. Dice, la calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por intermedio de un apoderado, un intermediario o una interpuesta persona. ¿Qué es un apoderado? Es una persona a la que el dueño del negocio le da un poder para que administre ese negocio. ¿Qué es un intermediario? Es una persona o una empresa a la que el comerciante le da sus productos o le da un poder para que en representación de él comercialice sus productos. ¿Y quién es una interpuesta persona? Es una persona a la que el dueño de la empresa le da una autoridad para que lo represente y vaya a comercializar sus productos. ¿Sí? Diferencias. El apoderado, el gerente de una empresa. Puede ser, ¿verdad? Es el que le dan la autoridad para que administre ese negocio. Intermediario, puede ser un distribuidor zonal, que le dan una zona X para que solamente él distribuya los productos ahí o comercialice los productos ahí. Puede ser una persona o puede ser una empresa. Interpuesta persona es una persona que contrata el comerciante para que en su representación vaya a comercializar el producto. Ejemplo, el vendedor de Pronaca, ¿verdad? Pronaca es la empresa, Pronaca contrata al vendedor y el vendedor va y comercializa los productos en nombre de Pronaca. ¿Ok? Entonces, con base a esta primera lámina que hemos leído, pregunto, ¿el vendedor que está debajo de los semáforos es considerado comerciante? ¿O usted lo considera comerciante al vendedor que está debajo del semáforo? No. Sí, ingeniero. Sí. A ver, vamos en orden. La persona que me dijo no, ¿cuál es su criterio para decir no?
¿No sería más una persona natural? Ahí dice que los comerciantes pueden ser personas naturales. Si ese es su criterio, pues está errado su criterio. La persona que me dijo sí, ¿cuál es el criterio para decirme que sí? Ahí en el concepto dice que hacen del comercio su profesión habitual. Ok. Pero también dice que deben de tener la capacidad para contratar. ¿Usted cree que un vendedor que está debajo del semáforo tiene la capacidad para contratar? Al referirme por contratar, ojo, que estamos en la parte formal y legal, para contratar a un empleado yo tengo que primero pagarlo, hacerle firmar un contrato, pagarle un sueldo mínimo, fijo todos los meses, y asegurarlo en el IES. ¿Usted cree que un vendedor de semáforo tiene esa capacidad para contratar? Entonces las personas que venden en los mercados tampoco podrían ser llamados comerciantes, o Eh, sí. Eso lo vamos a averiguar a lo largo de esta clase, pues, ¿no? ¿Alguna otra persona con respecto a la pregunta como tal que hice? ¿El vendedor de semáforos es considerado un comerciante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No se peleen por responder, por favor. Alcen la mano para ir en orden. Choes. O sea, el vendedor como tal sería un vendedor, pero no sería considerado un comerciante porque, como usted ya lo dijo, o sea, ellos no están en la capacidad de contratar a otras terceras personas. O sea, él sería un vendedor por su cuenta propia. Gracias. Bueno, la respuesta correcta efectivamente es no, porque con base a lo que hemos leído en esta primera lámina, el vendedor no tiene la capacidad para contratar. Puede que por ahí salga uno o muy pocos, ¿verdad? Pero en su gran mayoría el vendedor no tiene la capacidad de contratar. A duras penas le alcanza para ir para sus gastos propios, ¿verdad? Hacen del comercio su profesión habitual, puede que algunos sí, pero también hay unos que no. Se acaban el producto y se comen la plata y no tienen 2, 3 días para comprar y volver a vender, ¿verdad? Entonces es algo inestable lo de que sea habitual. Dice que deben de ejercer alguna actividad que esté considerada como actividad mercantil. No sabemos todavía si vender debajo de un semáforo está considerado como una actividad mercantil, pero yo creería que no. Yo creería que no, ¿verdad? Por simple lógica. Entonces, si no cumple o son inciertos algunos de estos requisitos, no debería llamarse comerciante. El término correcto para este tipo de personas que están al margen de la ley ejerciendo la actividad del comercio es vendedor informal, vendedor ambulante, ¿verdad? Son términos más apropiados. Sin embargo, vemos que nosotros aquí a todo el mundo le decimos comerciante. Se para debajo de un semáforo y ya posiblemente le decimos comerciante. En las noticias en estos días ha estado el boom de que el municipio está votando a los comerciantes informales. Ellos en las noticias le llaman comerciantes informales a las personas que se ponen en las calles de la bahía que deben vender. Esos no son comerciantes informales, ¿no? Vamos a ver por qué digo que no son comerciantes y qué dice la ley al respecto, ¿no? Ojo, estamos hablando dentro del marco de la ley, lo formal y lo legal. De eso se trata esta materia, pues, ¿no? López Muñoz, lea por favor la lámina. ¿Quiénes son comerciantes? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Cuando se haya inscrita en el registro mercantil, cuando tenga un establecimiento de comercio y cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Gracias. A ver, para efectos legales dice, ¿verdad? Se considera comerciante en los siguientes casos. Cuando se haya inscrito en el registro mercantil, un vendedor debajo del semáforo, ¿usted cree que se ha inscrito en el registro mercantil? Lo dudo mucho, ¿verdad? 2, cuando tengan un establecimiento de comercio, el vendedor que está debajo del semáforo, obvio que no tiene un establecimiento, porque si no estuviese en el establecimiento y no estuviese debajo del semáforo, ¿verdad? El comerciante debe tener un local propio, o sea, propio me refiero a donde ejerce su actividad, y ahí lo puede alquilar, comprar, lo que sea,
¿verdad? Pero debe tener un lugar fijo donde se lo puede encontrar para comprar sus productos. De ahí dice, cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Bueno, el vendedor de semáforos sí se anuncia como comerciante al público, él mismo vocea que está vendiendo esos productos, ¿no? Porque ahí no dice que debe ser en televisión, en radio, dice por cualquier medio, redes sociales, o como lo hace el vendedor de semáforos, voceándose él mismo. Ese requisito tal vez sí lo cumple, pero el resto no lo cumple. Entonces, bajo el margen de la ley, un vendedor que está debajo del semáforo no es un comerciante. Ya vemos ya hemos visto qué es o qué se necesita para ser llamado comerciante. Con respecto a la pregunta que hacía alguien sobre el puesto en el mercado, usted respóndase ahora con lo que ha visto. ¿Es considerado un comerciante o no? Sí, es considerado comerciante porque tiene un establecimiento, un local. Si estuviese dentro del mercado, pues, ¿verdad? Si su pregunta era dentro del mercado y tiene un Claro, establecimiento dentro del local, mercado. sí, porque también hay los que están fuera del mercado y también son vendedores informales, ¿no? Ojo con ese detalle. Siguiente lámina. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué es el comercio como actividad? Hemos hablado sobre las personas que ejercen el comercio, que son los comerciantes. Ahora veamos qué es el comercio, pues, ¿no? La actividad del comercio. Por favor, lea la lámina Villegas Bautista. El comercio. Concepto. Es la actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías. Derecho mercantil. Regula las relaciones jurídicas particulares que surgen de los actos y contratos de cambio o comercio, realizados con ánimo de lucro por personas que hacen del comercio su profesión. Gracias. Entonces vemos que el comercio es toda actividad que genera una ganancia o lucro. Ese es un requisito para decir que estamos ejerciendo el comercio. Obtener una ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías. Y aquí sale la primera palabra que tal vez ustedes no conozcan, de las muchas que se van a encontrar en el Código de Comercio a lo largo de esta materia. La palabra permuta. ¿Qué hacemos cuando no conocemos una palabra? Pues si no la conocemos, la buscamos para conocer su significado y poder entender y comprender a lo que se refiere un artículo X en el Código de Comercio o algo que estemos hablando, pues, ¿no? Entonces pregunto yo, ¿qué significa la palabra permuta? ¿O alguien sabe qué significa la palabra permuta? Para poder entender lo que dice ahí. Consiste en intercambiar, profe, en un intercambio. La palabra permuta significa intercambio o cambio, ¿verdad? Entonces, lo correcto para poder entender lo que dice ahí es la actividad que busca la obtención de la ganancia o lucro en la venta, intercambio o compra de mercaderías. Si ve que ahí coge otro significado lo que está ahí, si nosotros leemos y dejamos pasar nada más venta, permuta, compra, nos quedamos con la duda de qué es permuta o de lo que significa permuta y podríamos no llegar a entender de una manera clara lo que dice ahí, pues, ¿no? Ojo, que a pesar de que nuestro idioma es muy extenso y rico en las palabras, hay palabras que significan varias cosas. Una palabra puede significar varias cosas. En ese caso, lo que usted debe hacer es buscar el significado de esa palabra y adaptar esa palabra, el significado de esa palabra, al contexto de lo que estamos leyendo o de lo que estamos hablando, para poder entender todo el párrafo, ¿verdad? Porque podemos cometer el error de buscar un significado que no tiene nada que ver con lo que está en el párrafo, con lo que estamos leyendo, y en vez de despejar la duda vamos a quedar más confundidos. Ojo con ese detalle. Luego dice que el derecho mercantil es el que regula las relaciones jurídicas particulares del comercio, ¿verdad? ¿Quién regula las condiciones particulares en el país de comercio? El Código de Comercio. El derecho mercantil, que estamos hablando ahí de jurisprudencia, ¿verdad? O de las leyes. ¿Cuáles son las leyes que regulan el código del comercio en el país? Perdón, el Código de Comercio. Ese es el derecho mercantil, el Código de Comercio, en donde están las leyes que regulan a los comerciantes y la actividad del comercio.
Listo, pasemos a la siguiente lámina. Hablemos ahora de los actos de comercio. Ojo, estamos hablando de los comerciantes, el comercio, y ahora vamos a hablar de los actos de comercio. Cuidado, se confunde o se enreda con todos estos términos que vamos a ver que son diferentes los unos de los otros. Reyes Yupa, lea por favor. Actos de comercio, artículo 3, Código de Comercio. La compra o permuta de cosas muebles con ánimo de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta es acto de comercio. Gracias. Entonces ya habíamos visto que el comercio es la compra, intercambio o venta de cosas muebles, ¿no? Al decir cosas muebles estamos nos refiriendo a cosas que son tangibles, cosas que podemos ver, que podemos palpar, que podemos sentir, ¿verdad? Esos son cosas muebles. Dice, con el ánimo de revenderlas o intercambiarlas en la misma forma u otra distinta. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el comedor o el restaurante, ¿verdad? Vende almuerzos, pero él no compra almuerzos para vender almuerzos. Él compra la materia prima que vendría a ser los cárnicos, el pollo, la carne, las verduras, el arroz. Los transforma, los cocina y ahí hace o prepara el almuerzo. Y su producto final es el almuerzo. Él compró comida como materia prima, la transformó y su producto final es un almuerzo. Y lo que comercializa es el almuerzo. Transformó los productos iniciales para venderlos de otra forma distinta. Eso también es un acto de comercio, ¿no? Porque podemos confundirnos porque dice ahí la compra, venta o intercambio. Entonces yo compro un televisor para vender televisor, es lo que podríamos entender. No, puedo transformar mercadería y venderla también. Eso también es un acto de comercio. ¿Qué más es un acto de comercio? Pues todo lo concerniente a las letras de cambio pagadas a la orden, que son llamados títulos valores, por ejemplo, los cheques. Pues no, yo pago con un cheque. El cheque no es dinero, es un papel. ¿Que se va a transformar en dinero? Sí, pero no es dinero hasta que yo lo cambie, ¿verdad? Pero sin embargo es un acto de comercio porque estoy realizando la compra. La compra o venta de un establecimiento o local comercial, eso también es un acto de comercio. Las acciones o la compra de las acciones de una sociedad mercantil es un acto de comercio. La compra de un seguro es un acto de comercio, ¿no? Yo estoy comprando un servicio en este caso, no un bien, eh, no un bien físico, pero sí un servicio. Pero profesor, no lo veo, no lo puedo tocar, pero lo puede sentir y se puede beneficiar cuando requiere el servicio, pues, ¿no? Si sufre un accidente y requiere atención médica, el seguro le va a proporcionar esa atención médica. Usted está recibiendo la atención médica, sí lo puede palpar, pues, ¿no? Eso también es un acto de comercio. Las operaciones en el banco, el que yo vaya a la ventanilla, haga un depósito, haga un retiro, que es lo más pequeño dentro de un banco, por decirlo, eso también es un acto de comercio. Aparte de los otros trámites que se hacen en el banco, un préstamo es un acto de comercio. Las operaciones en la bolsa donde se compran y venden las acciones de las empresas también son actos de comercio, pues, ¿no? Y así, si usted lee el Código de Comercio, se va a encontrar con una lista muy grande de las actividades que son consideradas mercantiles y que por lo tanto son actos de comercio en el país o son considerados actos de comercio en el país. Pasemos ahora a hablar de las capacidades e incapacidades para ejercer el comercio. Dentro de esas capacidades o incapacidades, Vera Moreno, por favor, lea. Ok. Toda persona mayor de 18 años de edad no estar sujeto a patria potestad y tener libre administración de sus bienes. No pueden ser comerciantes, corporaciones eclesiásticas, los funcionarios públicos y los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. Gracias. Entonces vemos que para poder ejercer el comercio debemos de ser mayores de edad, porque a los 18 años, según las leyes de este país, ya se es mayor de edad, o se considera que es una persona que ya es responsable de sus actos. Segundo, no estar sujeto a patria potestad. ¿Qué entiende usted por no estar sujeto a patria potestad? Que los padres lo manden.
Que los padres lo manden. Ya. Algo adicional, algo un poquito más explícito. Y si viene el tío y lo manda, también es patria potestad. Claro, o alguna otra persona que, o sea, mande a aquella O sea, persona. cualquier adulto que mande a un niño es patria potestad. No, pero la patria potestad recae sobre el control que tienen en este caso, puede ser los padres sobre los bienes de sus hijos. Ok, más cerca, pues, ¿no? Bueno, la patria potestad, efectivamente, los padres en el momento en que nacen los niños tienen patria potestad sobre el niño. ¿Qué quiere decir la patria potestad? Que tienen el control y la autoridad de decidir por él hasta que cumpla los 18 años. Y a su vez son responsables de todos los actos que ese niño hasta los 18 años cometa, pues, ¿no? ¿Qué pasa si un niño se le mueren los padres? Queda huérfano. Viene el juez y otorga la patria potestad a los familiares más cercanos. Pueden ser los tíos o pueden ser los abuelos, ¿sí? Pero la patria potestad desde un inicio la tienen los padres. No la tiene el tío, no la tiene el abuelo. O sea, el hecho de que mi tío me mande o mi abuelo me mande no significa que tiene patria potestad sobre mí, pues, ¿no? Son cosas diferentes. Si un juez determina que el tío o los abuelos tienen la patria potestad, pues bueno, pasa la patria potestad a esas personas. Mientras tanto, la patria potestad solamente la tienen los padres. Pero ahí dice no estar sujeto a patria potestad, porque puede ser, en el ejemplo que yo le ponga, que a este niño se le hayan muerto los padres, ¿verdad? Ya creció, ya tiene 18 años, le quedó una herencia, pero él no tiene todavía la orden del juez de que ya la patria potestad ya no la tiene el tío ni el abuelo, ¿no? Entonces, para él poder tener libre administración de los bienes que él heredó. Entonces, por eso dice ahí, no estar sujeto a patria potestad. ¿Por qué? Porque usted me va a decir, no, pues ya cumple 18 años y automáticamente pierden la patria potestad. No, eso lo debe decidir un juez. Sí, si un juez le otorga la patria potestad, el mismo juez debe quitar la patria potestad o debe hacer el trámite legal para que se quite esa patria potestad. Porque hay jueces que otorgan la patria potestad a los 21 años o a los 15 o a los 18 hacen otra auditoría o audición y el juez determina que no, que la persona que tiene 18 años, qué sé yo, está traumada, todavía no se puede valer por sí solo, como quedó de repente parapléjico, la patria potestad la sigue teniendo mucho más tiempo. Se pueden dar una serie de casos y situaciones, pues no. Entonces, a esto se refiere no estar sujeto a patria potestad, porque puede ser el caso de que hay una persona de 30 años, pero la patria potestad lo tienen los abuelos, porque él no se puede valer por sí solo. Puede darse el caso. Más abajo dice, y tener libre administración de sus bienes. Si bien es cierto, la patria potestad le da la libre administración de sus bienes a la persona que ya es mayor de edad, ¿verdad? No necesariamente la libre administración está relacionada a la patria potestad, porque usted puede tener bienes, yo puedo tener un carro, una casa, pero está hipotecada o está con gravamen. Entonces, si la casa está hipotecada, yo no tengo la libre administración de mi casa, porque está hipotecada, todavía no la termino de pagar, todavía no es mía, y como está hipotecada, tiene una reserva de dominio, que lo vamos a hablar más adelante, y que no me permite a mí tener esa libre administración. O sea, si yo quiero vender la casa, no la puedo vender. Entonces, no puedo decir que tengo libre administración de un bien si no lo puedo comercializar o vender. Entonces, mire cómo en un solo párrafo podemos ver algunas cosas que no conocíamos o algunas interpretaciones que nosotros podemos pensar que es una cosa cuando son cosas diferentes. Luego me dice que las corporaciones eclesiásticas no pueden ejercer el comercio. Eclesiásticas, por dar un ejemplo, porque puede ser católica, puede ser testigo de Jehová. En general, las corporaciones religiosas no pueden ejercer el comercio. ¿Por qué? Porque las corporaciones religiosas, por lo general, se crean sin fines de lucro. Y para poder ejercer el comercio, pues debe de haber ganancia o fin de lucro, como ya lo vimos en el concepto anteriormente, pues no. En las corporaciones religiosas no es que, a pesar de que venden libros o revistas, no es que esa ganancia va al bolsillo de una sola persona. Esa ganancia la utilizan para mejorar la iglesia, para hacer una iglesia o para hacer obras en la comunidad, ¿sí? No con el ánimo de llenar el bolsillo a una persona X. Los funcionarios públicos no pueden ejercer el comercio porque puede haber conflicto de intereses
entre sus funciones y sus actividades. Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. ¿Qué entiende por los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación? Personas que tienen problemas con salud mental. Ok, ¿alguien más? ¿Le parece que la definición de que no tienen una buena salud mental entra en el contexto de lo que nosotros estamos hablando, que es el comercio? O que hayan sido, o sea, se refiere financieramente, que hayan quebrado, no sé, su empresa. Claro, quebrados es así. que quebraron, ¿verdad? Pero ¿y esa partecita de que no hayan obtenido rehabilitación? Quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, ¿qué significa? Desde el comercio, ¿no? Desde el contexto del comercio. Que no hayan tenido idea de cómo volver a levantar el negocio. O que sean económicamente estables. Por ahí puede estar más cerca, ¿no? Que sean económicamente estables. Pero bueno, para definir los quebrados que no hayan tenido rehabilitación, ¿verdad? Quebrados quiere decir que no tengo plata, ¿verdad? Y si estamos hablando del comercio, no tengo plata para pagarle a mis deudores o acreedores o proveedores. Entonces, por eso me declaro en quiebra. Por eso soy quebrado. Pero ojo, que para ser quebrado no es que yo digo, es que quebré, no tengo cómo pagar. No. Tengo que ir donde un juez para que un juez estudie y analice mi caso y determine que efectivamente estoy quebrado y que no tengo para pagar a mis proveedores. ¿Cuál es el beneficio de declararme quebrado? Que la ley me da más facilidades para ejercer mis pagos, pues no. No es decir que al declararme quebrado y decir no tengo plata, no voy a pagar a los proveedores. Tengo que igual pagarles. Lo que pasa es que de repente hay una flexibilidad para poder hacerlo. Si yo me comprometí a pagar $500 mensuales porque ganaba $2,000 y me alcanzaba para pagar una cuota de $500 mensuales, me botaron del trabajo y ahora tengo un nuevo trabajo que lo que me paga son $800, pues obviamente no le puedo pagar los $500, pero le puedo pagar $300, le puedo pagar $400, lo que determine el juez, ¿sí? Y la partecita de que no hayan obtenido rehabilitación significa de que si no termino de pagar mis deudas a los proveedores, sigo estando bajo el estatus de quebrado y no me he podido levantar, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, todavía no estoy rehabilitado. Para estar rehabilitado, quiere decir que me declaré en quiebra en su momento, pero ya terminé de pagarle a mis proveedores, ya no le debo a nadie. Entonces, ahí me considero rehabilitado. Soy un quebrado que obtuvo la rehabilitación. ¿Por qué? Porque terminé de pagar mis deudas y ya puedo nuevamente ejercer el comercio como tal. Mientras tanto, no puedo ejercer el comercio, porque el comercio es para obtener una ganancia o lucro, y si yo tengo para obtener una ganancia o lucro, pues tengo para pagar mis deudas, entonces no me puedo considerar quebrado. Entonces ahí hay un juego de palabras, ¿verdad? Entonces, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación son las personas que no tienen para pagar, que se han declarado quebrados ante la ley y que todavía no terminan de pagar sus deudas. Eso es lo que significa esta última frase, ¿no? Y así vamos aprendiendo un poquito más de tal vez cosas que no sabíamos. Vamos a ver ahora lo que son las obligaciones de los comerciantes. Obligaciones de los comerciantes. Guilindro, lea por favor. Parece que me desconecté, ¿verdad? A ver, déjenme volver a poner. Listo, creo que ahí está, Guilindro. Sí, dígame. Lea por favor. Obligaciones de los comerciantes. Perdón. Ya. Obligaciones de los comerciantes. La persona natural que quiere ejercer el comercio debe inscribirse y obtener una matrícula de comercio en el cantón que le corresponda. Las personas jurídicas para ejecutar actos de comercio deben estar constituidas como compañías o sociedades comerciales, para lo cual deben sujetarse a las normas de la ley de compañías.
A continuación se detallan los requisitos que deben cumplir los comerciantes. Gracias. Entonces, dentro de las obligaciones de los comerciantes, dicen que deben inscribirse en el registro mercantil. Pero antes de todo eso, lo primero que debería hacer alguien que quiere ser un comerciante es abrir el RUC. Acercarse al SRI para abrir el RUC. Ese es el primer trámite que debe hacer, ¿sí? Porque en todos lados le van a pedir eso, como requisito para hacer el trámite dentro de lo que quiere hacer, pues, ¿no? Entonces, veamos cuáles son esos requisitos. Herrera Anchundia, lea por favor. La matrícula de comercio es un registro de los comerciantes que se llevará en el registro mercantil del cantón. Es un libro forrado y foliado. Para obtener la matrícula de comercio, el interesado solicitará por escrito a uno de los jueces de lo civil en el que se hará conocer lo siguiente: el giro que se va a emprender, el lugar donde va a establecerse, el nombre o razón social, el modelo de la firma que usará, la forma de ejercer, por mayor o por menor, y el capital a invertirse. Gracias. Y aquí vemos otras palabras que posiblemente no conozcamos, pues, ¿no? Dice que lo primero que debo hacer es inscribirme en el registro mercantil del cantón en un libro forrado y foliado. ¿Qué significará un libro forrado y foliado? ¿Qué entienden ustedes por esas dos palabras, forrado y foliado? Que debe estar, o sea, bien cuidado de un material que no se vaya a dañar fácilmente y que esté ordenado. Ok, por ahí va. Forrado quiere decir que las hojas que estén dentro de ese cuaderno o libro estén protegidas, pues no protegidas por alguna carpeta, por algún ley, por algún encuadernamiento que se haga. Eso quiere decir forrado. Y foliado quiere decir que las hojas en el interior deben de estar al menos enumeradas para que lleven un orden específico, ¿no? Eso quiere decir forrado y foliado, ¿no? Luego dice que para inscribirse en el registro mercantil, pues le van a pedir los siguientes requisitos, que es que indique cuál va a ser el giro del negocio a emprender, que significa cuál es la actividad que usted va a ejercer en su negocio, el lugar donde va a establecerse para poderlo encontrar en un lugar fijo, el nombre o razón social que le va a poner a su negocio, el modelo de la firma que usará para hacer sus transacciones bancarias, la forma de ejercer, si va a ser al por mayor o al por menor, su negocio, y el capital que va a invertir, pues, ¿no? Esos son los requisitos que le va a pedir, o las cosas que le van a pedir para inscribirse en el registro mercantil. Vamos con la segunda parte. Saona Flores. Contabilidad mercantil. Todo comerciante debe llevar contabilidad de acuerdo a la ley. El comerciante por mayor debe llevar no menos de 4 libros, diarios, mayor, de inventarios y de caja, los mismos que deben estar en cuadernos forrados y foliados y escritos en idioma castellano. El comerciante por menor puede llevar las operaciones de su giro en un solo libro, en cuaderno, forrado y foliado. En este libro se asentará diariamente y en resumen las compras y ventas que hicieren al contado y detalladamente los que se hicieron al fiado. Además se hará constar los pagos y los cobros que se hicieron en estas operaciones. Gracias. En otras palabras, lo que nos quiere decir esto es que hay dos tipos de comerciantes, al por mayor y al por menor. El comerciante al por mayor de ley debe de contratar un contador, porque debe de llevar el registro de 4 libros, que son el libro diario, mayor, de inventarios y de caja. Entonces necesita una persona que le lleve el control de todos esos 4 libros, que por lo general es el contador, que debe estar forrado y foliado, ya vimos lo que significaba, y que debe estar en idioma castellano. En cambio, el comerciante al por menor no es necesario que contrate un contador, lo que necesita es tener un libro donde registre las actividades o transacciones diarias que se hacen en su negocio. Eso es todo lo que debe de ser un comerciante al por menor. Ahora, hay más características de los comerciantes al por mayor y al por menor y una serie de requisitos adicionales que usted las puede indagar
por su cuenta, pero esto entre los principales, pues, ¿no? Vamos con la tercera. Flor Ibarra. La correspondencia. Todo comerciante debe llevar el libro copiador. Este libro copiará, integra y literalmente todas las cartas. Al parecer le falla el internet. García Paul, lea. Obligaciones de los comerciantes. C. La correspondencia. Todo comerciante debe llevar el libro copiador de carta. En ese libro copiará, integra y literalmente todas las cartas que escribiere sobre sus operaciones, sin dejar blancos y en el orden de sus fechas. En el caso de algún error, al pie de la copia de cada carta, se salvarán las palabras enmendadas, interlineadas o testadas. El libro copiador de cartas debe llevarse encuadernado, forrado y foliado. Gracias. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué entendemos nosotros por el libro copiador de carta en esta redacción? ¿Cuál es el libro copiador de carta? No se peleen, por favor, alce la mano para que llevar un control de quién vaya a participar. López Vera. Es decir, a donde se va a anotar todas sus operaciones con orden de, o sea, todas las fechas. ¿Y en dónde por lo general se anotan todas esas operaciones? En el libro encuadernado, me has dicho. Pero ¿y cuál es ese libro encuadernado o el libro copiador de carta? ¿A qué se refiere con el libro copiador de carta? Cuando usted compra y vende algo, ¿qué es lo que debe hacer? Más que todo el vendedor, pues, ¿no? Puede ser en el libro diario. No. Tener un respaldo de, como quien dice, las facturas que va Las acumulando. facturas, ¿verdad? Ahí es donde usted respalda, soporta, registra las actividades que ejerce en el día a día, pues, ¿no? Ya después el contador se encargará de esas transacciones que están en las facturas, pues pasarlas a los libros correspondientes, pero el libro copiador de cartas se refiere a las facturas, pues, ¿no? El bloc de facturas. Dice que en este libro se copiará íntegra y literalmente todas las cartas que se escribiere sobre sus operaciones. Cartas se refiere a facturas, pues, ¿no? Sin dejar blancos y en orden de sus fechas. Eso quiere decir que no se puede dejar facturas en blanco porque eso está penado por las leyes y será sancionado por los organismos de control donde se den cuenta de que usted está haciendo eso. No puede cometer errores. Sus fechas deben estar en orden. Es decir, usted abrió su negocio hoy a las 8, a las 8:30 hizo su primera venta, generó una factura con fecha de hoy, y a las 10 viene un cliente y le dice que quiere hacer una compra de $10,000, pero que necesita que le haga la factura con fecha de ayer. Usted no puede ya hacer una factura con fecha de ayer, porque ya a las 8:30 hizo una factura con fecha de hoy. No puede ser posible que haya una factura anterior con fecha de hoy y la siguiente factura sea con fecha de ayer. Será sancionado si es que lo descubren que está haciendo eso. No puede tener errores, y si comete errores, pues usted deberá enmendar, interlinear o testar esa factura. ¿Qué significa la palabra testadas? En el segundo párrafo que dice, en el caso de algún error al pie de la copia de cada carta, se salvarán las palabras enmendadas, interlineadas o testadas. ¿Qué entiende usted por testadas en este contexto de lo que estamos hablando ahorita? Ya se haya realizado, revisado, algo así. No. ¿Alguien más? Puede ser que se deba poner un detalle por el cual la factura se dañó o no vale ese número de factura. Ok, testar es rayar, ¿verdad? Tachar y anular esa factura, ¿no? Por lo general lo que hacemos nosotros cuando cometemos un error en la factura es rayar la factura y poner la palabra anulada.
para que así quede soporte, más que soporte de que esa factura ha sido anulada porque tiene algún error, pues, ¿no? Eso significa la palabra atestada en el contexto de lo que estamos hablando. Y pues luego dice que debe estar correctamente forrado y foliado, ya sabemos eso qué significa, pues, ¿no? Vamos con lo que es la venta de reserva de dominio. López Velázquez León, lea por favor. La venta con reserva de dominio. En los contratos de venta de casas, de cosas o artículos muebles que se venden a plazos, el vendedor puede reservarse el dominio o propiedad de los objetos vendidos, hasta el comprador haya pagado la totalidad del precio. Ok, de lo que hablábamos anteriormente. Pues, ¿no? La reserva de dominio es una reserva del dominio o propiedad que hace el vendedor cuando hace una venta a crédito. Requisito indispensable que la venta sea a crédito. Pues, ¿no? Si la venta es al contado, ya pierde sentido el hacer una reserva de dominio. ¿Qué es esta reserva de dominio? En otras palabras, es un bloqueo que hace el vendedor para que usted no pueda vender ese bien o administrar libremente ese bien a favor suyo. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que me estafe, pues, ¿no? Generalmente esto pasa con cuando compro un carro, le ponen el gravamen atrás en la matrícula, o cuando compro una casa, le ponen una hipoteca. Esas son reservas de dominio. Bloqueos para que usted no pueda usufructuar el bien, ni pretender estafar. ¿Qué pasa? Usted le pide un préstamo a un banco para comprar un carro, el banco le hace el préstamo, le deposita la plata a la concesionaria y la concesionaria le entrega el carro. Usted tranquilamente sale con el carro y después de un mes, si no hubiese esta reserva de dominio, lo vende, coge la plata, decide no pagarle al banco y decide fugarse con esa plata. ¿Verdad? Podría pasar. Por eso, eso es una de las cosas por las que se hace esa reserva de dominio. Mientras usted no termine de pagar el bien, ese bien sigue bajo el dominio o la propiedad de la persona que se lo vendió. Cuando usted termine de pagar la deuda, ahí usted es dueño de ese bien. Pero para usted, ante la ley, ser dueño de ese bien, a pesar de ya haber terminado de pagar su deuda, usted tiene que hacer el trámite legal para sacar o eliminar esa reserva de dominio. Si usted no hace ese trámite legal, que tiene un costo aproximado de $200, aunque usted haya pagado el bien, usted todavía no podrá tener la libre administración de ese bien, porque tiene una reserva de dominio. ¿Qué pasa con las personas que desconocen esto? Terminan de pagar sus deudas, usan el bien 5 o 10 años más, resulta que después de 10 años quieren vender el carro que ya lo habían terminado de pagar hace 10 años atrás, y les salta el problema de que tiene bloqueo para poder comercializar ese producto o ese carro. Entonces, en ese momento, pues al apuro, ya porque tiene el comprador ahí que está desesperado porque le entregue el carro, al apuro usted tiene que hacer todo ese trámite y le va a salir más caro en el mejor de los casos. Porque puede ser en el peor de los casos que la concesionaria a la que le compró el carro o el banco con el que hizo el préstamo ya no exista. Antes existía el Banco Filambanco, el Progreso, la Previsora y muchos bancos más que actualmente ya no existen. ¿Qué pasa si yo hice un préstamo o tuve un crédito con ese banco y ahora quiero hacer esa reserva de dominio? ¿A dónde voy si ya el banco ya no existe? Imagínense el trámite burocrático que se le origina ahí, pues, ¿no? Tiene que ir a asistir a la superintendencia de compañías, ver quién es el delegado o quién quedó encargado de esa, de regularizar todas esas acciones de ese banco que ya desapareció, etcétera, etcétera, etcétera. Le va a salir más caro y más pérdida de tiempo y más burocracia por resolver. Entonces, moraleja, cuando usted haga una compra de crédito, inmediatamente cuando termine de pagar, haga el trámite correspondiente para eliminar la reserva de dominio. Caso contrario, se verá perjudicado más adelante. Finalmente vamos a hablar de lo que son los agentes del comercio. Ojo, hemos hablado de los comerciantes, del comercio, del derecho mercantil, de las capacidades e incapacidades del comerciante, de las obligaciones del comerciante, de la reserva de dominio y finalmente vamos a hablar de los agentes del comercio. ¿Qué son los agentes del comercio? Alvarado Mendoza, lea por favor. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, proviniendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de ellos. Los agentes de comercio pueden ser 1. Dependientes, si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral.
Gracias. Entonces me dice que los agentes del comercio son personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios empleadores o principales. Actúan en relación con varios o con un empleador. Promovidos por contratos mercantiles, ¿verdad? Y que se clasifican en dos, que son los dependientes y los independientes. Los agentes de comercio dependiente dice que son los que actúan por cuenta del empleador, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Es decir, para yo ser un agente de comercio dependiente, el empleador me tiene que contratar. Usted ya sabe que al contratarme tiene que darme un sueldo fijo, mínimo el salario básico, y tiene que asegurarme al IES para yo estar en una relación de dependencia laboral con ese empleador, ¿verdad? Ejemplo, el vendedor de Pronaca que les puse anteriormente, ¿verdad? Si es vendedor de Pronaca es porque Pronaca lo contrató. Tuvo que haber firmado un contrato, Pronaca le tiene que pagar un sueldo mínimo básico, seguramente también le paga comisiones por sus ventas, y el vendedor va en representación de la empresa a comercializar los productos que fabrica la empresa, ¿sí? Entonces, el agente del comercio, el vendedor es un agente de comercio, el comerciante es la empresa, Pronaca como tal, ¿no? Los independientes, dice que actúan por medio de su propia empresa o de su propia persona y están ligados por un contrato mercantil o un contrato de agencia. Por lo general son empresas o también pueden ser personas naturales, como le dije anteriormente. Ejemplo de esto de aquí. El representante de un futbolista, ¿verdad? El futbolista es el producto, vende su talento a un club para jugar para él, ¿verdad? El futbolista es el producto. Entonces, el futbolista, muchas veces porque no tiene el conocimiento, la habilidad o los estudios para negociar, contrata a un representante. Hace un contrato mercantil en el que él lo va a representar hasta que llegue a un acuerdo con algún club, ¿verdad? ¿Qué va a ganar el representante? Seguramente una comisión que oscila entre el 10 y el 20% por las cantidades que se manejan en los futbolistas. Entonces, una vez firmado el contrato, viene el representante y se presenta ante el club y le dice que él va a representar los intereses del jugador. Entonces, se tienen que poner de acuerdo, hablar con él para llegar a un acuerdo y una negociación. Llegan a un acuerdo, una negociación, viene el futbolista, firma con el club firma con el futbolista y en ese momento se acaba el trabajo del representante. El futbolista le paga su comisión al representante y listo. Queda disuelta la relación entre ellos porque ya cada uno cumplió lo que tenía que hacer. Si el futbolista quiere volverlo a contratar porque se quiere cambiar de equipo, porque quiere renovar el contrato, pues tendrá que hacer otro contrato con ese representante para nuevamente él esté a su servicio, ¿verdad? El representante trabaja para el futbolista es el empleador del representante, ¿sí? Pero no por un tiempo permanente, sino por un tiempo limitado, ni tampoco le paga un sueldo fijo mensual, como en el caso de los dependientes con los vendedores, en el ejemplo que les puse, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto de los agentes de comercio dependientes e independientes? Profesor. Perdón, no le escuché recortado, no lo entendí. No, que no tengo ninguna. Ah, ya, no tiene dudas, perfecto. Aquí hay dos tablas que le he puesto, pues más como detalle adicional a lo que hemos hablado para que usted las lea más adelante, pues, ¿no? Por ejemplo, el martillador es un agente de comercio, su función es vender públicamente al mejor postor los objetos o mercaderías. ¿Qué personas pueden ser consideradas martilladores? Los que no tienen la capacidad para comerciar y los demás que determina el Código de Comercio en el artículo 105. Va a tener el Código de Comercio para que pueda leer lo que dice el artículo 105. Las obligaciones de los martilladores es ejecutar ventas por sí mismos conforme a lo dispuesto a la ley en el artículo 107 del Código de Comercio. ¿Y cuáles son las prohibiciones? Pues pregonar, pujar, sin que el postor haya expresado con voz alta e inteligible que quiere comprar algún producto, pues, ¿no? Y los demás que se encuentran en el artículo 108. Por ejemplo, acá con los dependientes, que es de lo que estábamos hablando, me dice que los dependientes son empleados subalternos que auxilian a los comerciantes en sus operaciones y que obran bajo su dirección. El comerciante es la empresa, en el ejemplo que le puse, Pronaca, y el agente de comercio es el vendedor. ¿Quiénes pueden ser dependientes? Los que sean factores. ¿Quiénes son factores? Las personas que tienen la libre administración de sus bienes. Los dependientes están autorizados en muchas ocasiones a cobrar el producto de las ventas y expedir los recibos a nombre de los principales o de sus empleadores o a nombre de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones? En algunos casos, la de expresar que están trabajando en representación de una empresa XYZ.
sus prohibiciones a no ejecutar cosas en nombre de la empresa, no tomarse el nombre de la empresa para hacer sus cosas personales, ¿verdad? Usted ya podrá leer esta tabla más detenidamente. Una vez que la tenga, lo voy a colgar al final de esta clase. Y hasta ahí llegamos a la finalización de lo que tenemos que hablar el día de hoy con respecto a conocer sobre los comerciantes, el comercio, los actos del comercio, las capacidades e incapacidades de los comerciantes, las obligaciones de los comerciantes, la venta de dominio y los agentes de comercio, pues no. Entonces pasamos a la etapa de tutorización, que es una etapa para que usted pueda hacer las consultas al docente sobre lo que tenga dudas todavía, pues no. ¿Alguna pregunta? No, profe, está todo claro. Ok, no hay preguntas. Entonces, voy a preguntar pues yo. Pasemos al Moodle, por favor. Vaya entrando el Moodle. Vamos a hacer una consulta para que usted la conteste. En el momento que esté habilitada, yo le aviso para que entre a la consulta y la pueda hacer. A ver, estamos 10 de diciembre. Son las 9:42. Listo, ya está publicado en el bloque del primer parcial, en la sección tutorización, la consulta para que usted la responda a partir de este momento. Le voy a compartir para que usted vea dónde está ubicado la consulta. Estamos en el paralelo 1.1. Nos vamos al bloque académico primer parcial, sección tutorización, consulta 10, 12, 21. Por favor, entre. Tiene hasta las 9:47 para responder. Por favor, me confirma que pudieron entrar. Sí, profe, sí, se puede. Sí, profesor. Ok. Para las personas que todavía no les aparece, pues actualice el Moodle, póngale F5 para que le aparezca.
Mientras responde, le recuerdo que como mencioné en la primera clase, pues las consultas son consideradas como actuación en clase. No tiene una castigo o sanción si responde bien o si responde mal. Eso es independiente. No pasa nada si responde bien o responde mal. Pero si no responde, ahí sí hay una sanción. Va a tener 0 en actuación en clase por no responder, pues, ¿no? Si responda bien o responda mal, pues va a tener la nota de 10 en actuación en clase. Adicional, como les dije, al finalizar la clase voy a subir el código de comercio para que lo vaya leyendo y sepa lo de lo que vamos a hablar más adelante, y también le voy a subir las láminas que hemos visto el día de hoy, no como adorno, sino para que vaya estudiando. Recuerde que en cualquier momento le tomo una lección. Ok, tenemos 36 personas conectadas en este momento. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo me sale a mí. En este momento, pues, hay 36 respuestas, pues, ¿no? En teoría quiere decir que todos han contestado. Veamos qué es lo que han respondido para que ustedes vean cómo me sale a mí. Me sale que no ha contestado a Maguaya, Bedoya, Guales, Jurado y Ordóñez, que soy yo. Pues no, obviamente yo no voy a contestar. Las personas que están ahí es porque no han asistido. A Maguaya, Bedoya, Guale, Jurado. Jurado, efectivamente son las personas que no han asistido el día de hoy. Automáticamente ellos tienen 0 en actuación en clase. Con respecto a la pregunta, decía si el vendedor, ¿cuál de las siguientes opciones usted considera que es un comerciante? La primera opción decía el vendedor de caramelos en el semáforo. Ese ya lo habíamos descartado como comerciante desde el inicio de la clase, pues, ¿no? El taxista tampoco puede ser considerado un comerciante porque no tiene un establecimiento propio. El vendedor de Coca-Cola, tengo Suárez, Vera, Reyes, Martínez, Muñoz y García que han respondido el vendedor de Coca-Cola. El vendedor de Coca-Cola, como vimos, no es un comerciante, sino que es un agente del comercio, dependiente. Ojo con ese detalle, ¿sí? El vendedor de Coca-Cola no es un comerciante, sino que es un agente de comercio dependiente, que es algo totalmente diferente, pues, ¿no? Recuerde que vimos comerciantes, el comercio, agentes de comercio. Importante que tenga clara esas definiciones. El vendedor de legumbres en la vereda de una calle, al estar en la calle no tiene un establecimiento, por lo tanto no se considera comerciante. Y el dueño de la tienda del barrio, que es lo que ha contestado la mayoría, pues esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque él tiene un local propio, se anuncia al público mediante la publicación que pone en la pared o él mismo se anuncia, y él seguramente tiene que tener todos los permisos en regla para poder ejercer o tener el establecimiento de la tienda, pues no. Entonces, la respuesta correcta es la del dueño de la tienda del barrio, pues no. Fíjese cómo yo en la parte de tutorización les pregunté si tenían alguna consulta, si todo había estado claro, y nadie me preguntó nada. Alguien por ahí me dijo que no tenían consultas, ¿verdad? En teoría se entiende que todos tienen las cosas claras. Sin embargo, vemos que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Hay personas que no tienen claro y sin embargo esas personas no preguntan. Eso queda como reflexión a la interna de ustedes de que deben de poner más atención a la clase, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta final antes de dar por terminada la clase? Si no hay preguntas, recuerde la tarea que le he dejado para el día de hoy, que le he dicho que hasta el final del día de hoy debe seguirme por
el canal de YouTube, inscribirse, tomarle una captura de pantalla a que está inscrito en mi canal de YouTube y enviar y seguirme por Instagram y enviarme un mensaje con la captura de pantalla. El mensaje, por favor, en el mensaje que me envíe, por favor ponga sus datos, sus nombres, apellidos y paralelo, ¿sí? ¿Por qué le pido esto? Porque hay personas que tienen un usuario en el que es difícil de identificar, en Instagram me refiero, difícil de identificar quién es que me está escribiendo. Por ahí hay alguien que pone como usuario Barcelona Te Amo 98. ¿Y quién es Barcelona Te Amo 98? ¿Verdad? O por ahí hay alguien que me pone Gatita 2002. ¿Quién es Gatita 2002? ¿Sí? Entonces, en el momento que me escriba, primero me sigue, después me escribe, me pone la captura de pantalla y me pone sus datos para poderlo identificar, ¿sí? Para poderle responder y poderle poner que está ok su tarea. ¿Qué profesor les regala la primera tarea para tan fácil así para que tenga ahí un 10 en su primera tarea? Facilito. ¿Alguien le ha regalado un 10 en su primer día de clase? No, ingeniero. No, profesor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué profesor tan bueno, verdad? Van a decir ustedes posiblemente, ¿verdad? Pero no se deje engañar tampoco, pues no, porque así como yo puedo regalar 10, o se puede usted ganar fácilmente conmigo un 10, pues también se gana fácilmente los ceros, ¿verdad? Y eso ya he explicado cómo usted se gana los ceros fácilmente. Y a lo largo de mi experiencia, se ganan más ceros que 10. ¿Sí? Ya va a ver que va a haber algunos que no van a hacer esta tarea que les estoy pidiendo y no cogen ese 10 que está ahí regalado. Pero bueno, ya será cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Igualmente. Profesor. Profesor.